Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso primero de bachillerato las reacciones ácido-base dentro del tema reacciones químicas y estequiometría. La primera recopilación que se hace de las características de ácidos y bases la realiza Robert Boyle, identificando los ácidos como ciertas sustancias que reaccionan con metales como zinc, magnesio y aluminio, desprendiendo hidrógeno diatómico. Reaccionan a su vez con carbonatos, produciendo efervescencia, desprendiendo CO2. Tienen sabor agrio, es el sabor característico del limón, del ácido cítrico o del vinagre, ácido acético. Frente a ciertos indicadores, colorean, por ejemplo, de rojo el tornasol, y la fenolftaleína frente al ácido es incolora. Los indicadores son sustancias que frente a un ácido adoptan un color y frente a una base adoptan un color diferente. Dependiendo del pH de la disolución, puede cambiar el color. Además, reaccionan con las bases, neutralizando sus propiedades, y sus disoluciones conducen la corriente eléctrica, lo que nos indica que tienen comportamiento iónico. Estas dos últimas propiedades las comparten con las bases, reaccionan mutuamente unos con otros y neutralizan las propiedades, y a su vez, tanto ácidos como bases presentan comportamiento iónico en disolución. Además, las bases precipitan ciertas sales, como por ejemplo las de magnesio. Reaccionan con las grasas, produciendo jabones, es la reacción que se conoce como saponificación. Tienen sabor amargo, y frente a los indicadores mencionados anteriormente, el tornasol se teñiría de azul y la fenolftaleína adoptaría una tonalidad rosa muy fuerte. Como hemos dicho, reaccionan con los ácidos neutralizando sus propiedades y sus disoluciones presentan también comportamiento iónico, dado que conducen la corriente eléctrica. Esta recopilación nos describe las propiedades, pero no es realmente una teoría ácido-base, dado que no explica el origen de las mismas. Para obtener la primera teoría ácido-base, tenemos que ir en busca de Svan Arrhenius, en 1884, cuando atribuye el carácter ácido a la presencia de los iones H+. Según Arrhenius, los ácidos son sustancias que en disolución acuosa liberan iones H+. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Observa cómo se disocia este ácido. Se rompe de manera que el par electrónico que compartían hidrógeno y cloro se lo queda el cloro, de manera que el cloro se va a quedar con lo que era originalmente su electrón y además se va a quedar con el electrón que procedía del hidrógeno. Por tanto, adquiere un electrón de más y se queda por tanto con carga negativa. El hidrógeno que pierde su electrón adquirirá por tanto carga positiva. Según Arrhenius, este ion H+ es el responsable del carácter ácido. Observa gráficamente cómo se produce la disociación. Cuando añadimos HCl en agua, la disociación origina el ion H+ y el ion cloruro. Gráficamente, de nuevo tendríamos esta situación. H+ más Cl-. Existe la posibilidad de que el ácido proporcione dos iones H+. Es lo que llamamos un ácido diprótico, dos protones. Podríamos tener un ácido triprótico, tres protones. Como ejemplo de ácido diprótico, podemos mencionar el ácido sulfúrico. Observa cómo ahora tenemos dos iones H+, por tanto la carga positiva total que aportan será +2. Dado que la especie química eléctricamente debe ser neutra, el ion sulfato deberá operar por tanto con carga -2. Cuando se disocia, fíjate que no se obtiene H2, se obtienen dos iones H+. Y por tanto quedará libre el ion sulfato con sus dos cargas negativas necesarias para neutralizar las dos cargas positivas de los hidrógenos. En cuanto a las bases, Arrhenius manifiesta que estas son sustancias que en disolución acuosa liberan iones OH-. De igual modo que atribuye el carácter ácido a la presencia de ion H+, atribuye asimismo el carácter alcalino a la presencia del ion OH-. Ten en cuenta que el término alcalino es sinónimo de básico. Hablamos de bases, sin embargo utilizamos más el término alcalino para hacer referencia a su comportamiento frente al término básico. Un ejemplo podría ser el hidróxido sódico, NaOH. Observa ahora cómo se rompe.
no se libera el ion H+, se libera el ion OH-, que es el ion característico que va a proporcionar a la sustancia carácter alcalino. Y ten en cuenta que si en conjunto OH- tiene una carga negativa, el sodio tendrá que neutralizar esa carga, por tanto operará con carga positiva +1. Sodio más OH-. El término aqu indica en disolución acuosa. Podría aparecer también AC castellanizado como disolución acuosa. Observa gráficamente, ahora la situación sería esta. La disociación origina el ion OH- por un lado y el ion sodio más por otro lado. Existe también la posibilidad de que una especie química proporcione dos iones OH-, igual que anteriormente el ácido podía proporcionar dos iones H+, en el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Si hablamos ahora del hidróxido cálcico, ten en cuenta que en la disociación no se libera OH2, se liberan dos iones OH-. Y ten presente que si cada ion OH- tiene una carga -1 y hay dos, la carga total que aportan será -2 y por tanto el calcio neutralizará su carga aportando consecuentemente carga +2, dos cargas positivas. Por tanto, en la disociación especificaremos la carga 2+ del calcio y los dos iones OH-, cada uno de ellos con carga -1. Vamos a profundizar en las reacciones de neutralización y veamos cómo se produce cuando el ácido aporta un protón y la base aporta un ion OH-. Cuando añadimos HCl y NaOH en agua, lo primero que se produce es la disociación de ambas especies. Por tanto, generamos H+ e ion cloruro por una parte debido a la presencia del ácido y sodio más y OH- debido a la presencia de la base. A continuación, se va a producir una reacción de doble desplazamiento, de intercambio, de modo que el anión cloruro, que antes estaba neutralizado con el ion H+, ahora va a pasar a neutralizarse con el ion sodio más, de manera que se van a intercambiar los protones. El sodio acompaña al cloruro y permanecerá en la disolución. Es una sustancia soluble cloruro sódico que permanece en disolución acuosa. Y por otra parte, si H+ acompaña a OH-, producirá agua. Tenemos la sal que permanece soluble en disolución y se forma agua. La estructura genérica de una reacción de neutralización obedece a que el ácido más la base produce una sal y agua. Se trata de una reacción, como puedes ver, de doble desplazamiento, de intercambio. El anión que acompaña al H+ del ácido se combina con el catión que acompaña al OH- de la base y H+ y OH- forma agua. Realmente los iones protagonistas son H+ y OH-, que en una proporción 1:1 reaccionan produciendo agua. HCl más NaOH produce NaCl, cloruro sódico y agua. Observa que esta es una reacción característica en la cual el ácido proporciona un protón y la base proporciona un OH-. Pero podría ocurrir que el ácido proporcionase un protón y la base proporcionase dos iones OH-. En este caso, ten en cuenta que se va a producir una sal que sale de la combinación del calcio con el cloruro. Pero ten en cuenta que el calcio, si está enfrentado a dos OH-, tiene carga +2, dado que cada OH- aporta -1, si tengo dos OH- aportarán -2. Si la especie eléctricamente tiene que ser neutra, el calcio tendrá que aportar carga +2. HCl presenta un protón y por tanto, si el hidrógeno opera con +1, el cloro deberá operar con carga -1. De manera que a la hora de formular la sal, debemos tener en cuenta que para neutralizar sus dos cargas positivas, el calcio deberá estar acompañado de dos iones cloruro. Observa ahora que si hidróxido cálcico aporta dos protones, tal como hemos dicho, un H+ reacciona con un OH-, produciendo un agua. Si tenemos dos OH-, necesitaremos dos H+, y se producirán dos aguas. Y así sucesivamente, con tres OH- tendrá que reaccionar tres H+, originando tres aguas.
es decir, la proporción es 1 a 1, de manera que si hay 2 OH- necesitaremos 2 H+. Para ello, añadiremos 2 HCl para poder disponer de esos 2 H+. Y la consecuencia es que se obtienen 2 aguas, con lo cual nuestra ecuación química estará ajustada. Pero podría producirse exactamente lo contrario, que el ácido aportase 2 iones H+, y la base solamente un OH-. En este caso, ten en cuenta que la carga del catión es +1 y la carga del anión es -2. Está enfrentado a 2 iones H+, por tanto carga total positiva +2. El anión deberá operar con carga -2. Así que a la hora de neutralizar la carga del ion sulfato, vamos a tener que recurrir a 2 iones sodio, Na2SO4. Ten en cuenta ahora que 2 iones H+, deberán reaccionar con 2 iones OH- y originarán 2 moléculas de agua. Pero existiría la posibilidad de que un ácido con 2 protones reaccione con una base con 2 grupos OH-. En este caso, el catión que presenta la base opera con carga +2 y el anión del ácido opera con carga -2, de manera que en la sal se neutralizarían directamente la carga +2 con la carga -2, sulfato calcio. Y ahora, teniendo en cuenta que reaccionan 2 iones H+ con 2 iones OH-, tan solo bastará con añadir las 2 aguas. Veamos a continuación el concepto de pH. Se trata de una medida de la acidez de la disolución. Frecuentemente, la concentración de ion H+ se suele representar de esta manera, con el ion H+ encerrado entre corchetes. El pH se define como el logaritmo del inverso de la concentración molar de H+, es decir, cuántos moles por litro de ion H+ tenemos en nuestra disolución. El logaritmo del inverso de ese valor es el pH de la disolución. El pH neutro se sitúa en el valor 7. Los pHs por debajo de este valor corresponderán a disoluciones ácidas, mientras que los pHs por encima de este valor de 7 corresponderán a disoluciones alcalinas. A la hora de medir el pH, disponemos de un dispositivo que nos va a dar el valor preciso. Es un pHímetro. Consta de una membrana sensible, de manera que cuando sumergimos el pHímetro en la disolución, este compara lo que hay de un lado y del otro de la membrana, estableciendo el pH de la disolución exterior. Nos da un valor preciso, como puedes ver en la figura. Si necesitamos simplemente una estimación, un valor aproximado, podemos utilizar un papel indicador. El papel indicador es un papel que está impregnado de una serie de indicadores, de modo que dependiendo del pH de la disolución, nos va a proporcionar un color que podemos comparar con el patrón que nos indica el fabricante. Cortamos un pequeño fragmento del papel indicador, lo sumergimos en la disolución y dependiendo de la tonalidad, comparando con este patrón, podemos obtener valores aproximados. La precisión con la que podemos obtener el pH tiene poco que ver con la que nos ofrece el pHímetro. Veamos el comportamiento de los indicadores ácido-base. Hemos dicho que el papel indicador está impregnado de una serie de indicadores. Estas son sustancias que, dependiendo del pH al que se enfrenten, adoptan una coloración u otra. Frente a un ácido presentan un color, frente a una base presentan otra diferente. Veamos, por ejemplo, la fenolftaleína. Se trata de un indicador que hasta pH 8 es incoloro. Frente a un medio ácido, recuerda que el pH neutro es el valor 7, en pH ácido es incoloro, en pH 8 vira, cambia de color, se utiliza este término viraje del indicador para expresar el cambio de color, y a partir de pH 10 aproximadamente adopta una tonalidad rosa muy fuerte. Otro indicador puede ser el rojo de metilo. El rojo de metilo adopta una coloración roja hasta pH 4. Entre 4 y 6 aproximadamente cambia, vira, y a partir de pH 6 la tonalidad es amarilla. El naranja de metilo es otro indicador característico. Hasta pH 3 sería rojo. Cambia, vira en pH 3 hasta pH 5 aproximadamente y de 5 en adelante sería naranja.
Observa que el intervalo de viraje de los indicadores ronda aproximadamente 2 unidades. Es el intervalo que necesita el ojo humano para distinguir claramente el color característico del medio ácido del color característico del medio alcalino. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.